Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Que la dulce presencia de nuestro Señor Jesucristo esté con usted, mi querido hermano, querida hermana, querido amigo que sintoniza esta franja pastoral de domingo donde Canal 27 le sirve a usted una serie de mensajes que son para su edificación personal. Muchas gracias a Dios y gracias a Canal 27 por ofrecernos siempre, cada semana, todos los días, 24 horas a la semana, todos los días del año, un mensaje de esperanza, una palabra de esperanza, una palabra que nos confronta, nos presenta la verdad. Qué bueno es el Señor. Y también muchísimas gracias a cada uno de los socios honorarios que mes a mes forman parte del sostenimiento, la base económica de este bello y próspero canal que el Señor nos permite siempre tener y ser de bendición para todas las familias de Guatemala. Usted, mi querido hermano que siembra, mi querida hermana que siembra cada mes y que Dios le pone en su corazón poder ser parte de esta gran familia que es Canal 27, quiero decirle que conforme a la promesa del Señor, nosotros sembramos en buena tierra, porque esta tierra es una tierra fértil que permite la proclamación del Evangelio no solo en nuestro país, sino fuera también de nuestro país a través de los múltiples medios que hoy tenemos para expandir el mensaje del Evangelio del reino del Señor. Qué bueno es el Señor. Y a la vez a usted que me escucha en esta oportunidad, quiero enviarle esta invitación, extenderle esta invitación para que usted pueda ser parte también de esta gran familia haciéndose un socio honorario. Quiero decirle que la bendición del Señor muchas veces no se recibe, es decir, doy un quetzal y el Señor me va a dar 2 quetzales como antes cantábamos en nuestros coritos. Pero quiero decirle que usted se une a esta gran familia que proclama el mensaje del Evangelio. Usted forma parte de la proclamación del Evangelio y el Señor nos bendice por eso. Nos bendice viendo almas convertirse, nos bendice viendo iglesias prosperar, nos bendice escuchar testimonios de familias que a través de este canal recibieron una palabra que les salvó, que marcó la diferencia en sus vidas. Si usted quiere ser parte de esta gran familia, le invito para que usted se una como un socio honorario. Puede comunicarse a los diferentes teléfonos que se le presentan a usted, que usted los puede ir conociendo y así saber más de cómo hacerse un socio honorario de este bello canal. Que el Señor le bendiga a usted, de verdad, con todo mi corazón. Y en nombre de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, le envío un fuerte abrazo, su amigo, su hermano Luis Fernando Zabaleta, ministro de esta bella iglesia. Y en nombre de nuestro Señor Jesucristo también, espero que esta palabra sea de mucha bendición para usted. Qué bueno es el Señor. En las semanas anteriores comenzamos con una serie de estudios que le puse por nombre Conectados a Jesús. Conectados a Jesús. Y me pareció interesante mientras reflexionaba en cuál sería la temática que yo iba a estar sirviendo en estos mensajes, pues al iniciar un año, mis queridos hermanos, usted sabe que lo miramos con mucha esperanza, miramos con mucha expectativa lo que viene. Posiblemente hay cambio de trabajo, posiblemente hay cambio de ubicación, de vivienda, etcétera. Y cada año nos presenta nuevos desafíos. Y en esos desafíos que se nos presentan, que provocan crisis en nuestra vida, nosotros los hijos de Dios, los que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, necesitamos un referente, una base sólida que nos permita creer, nos permita en medio de las tormentas de la vida mantener una fe sólida. En el primer mensaje aprendimos una verdad que Jesucristo nos la dijo. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tiene hambre, el que bebe de mí no tendrá sed jamás, nos dice el Señor. Y es que verdaderamente Jesucristo es la gran satisfacción para todas las necesidades humanas. Necesidad de alimento, necesidad de provisión, necesidad de afecto, necesidad de aceptación,
necesidad de autorrealización, todo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Él es la gran necesidad. Nuestro corazón tiene un gran vacío del tamaño de Dios que solamente Jesús puede llenar. En el segundo mensaje fue un mensaje muy interesante también, donde Jesús nos habló una gran verdad acerca de Él. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida le resplandecerá, le alumbrará el camino. Qué bueno es el Señor, mis queridos hermanos, porque aun cuando puedan existir muchos referentes de verdad, muchas luces en el camino, usted no se quedará, como decimos, encandilado con tantas luces, sino que habrá una luz que irá delante de usted y usted, siguiendo a Jesucristo, no andará en tinieblas. Qué doloroso es cuando nos damos golpes en la oscuridad, pero Jesús nos da una palabra para que en este año que creemos que es un año de bendición, en medio de todas las circunstancias dolorosas y duras que vengan para nuestra vida, Dios promete ser nuestra luz en nuestro caminar. También aprendimos un tercer mensaje que nos habló una verdad. Jesucristo es la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, dice el Señor, será salvo. Qué bueno es el Señor. Hay una puerta de salvación que se ha abierto para todos los seres humanos. Todos los seres humanos estamos incluidos. Está incluido usted, mi querido amigo. He sido incluido yo. Yo que no tenía esperanzas de salvación, vi frente a mí una puerta grande que se abrió, la puerta de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Y usted, si quiere disfrutar de esa salvación que el Señor ofrece, el Señor dice que entrarán al redil, al espacio de seguridad en la casa del Padre y saldrán y encontrarán pastos verdes. Qué bueno es el Señor. Mire, es un gran mensaje. Jesucristo es la puerta. Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege de todo enemigo que tengamos acechando nuestra vida. El cuarto mensaje fue la semana pasada, fue un mensaje muy bello también, no porque yo lo hubiera dado, sino el mensaje de la Escritura, mis queridos hermanos. Jesús nos dice, yo soy el buen pastor. Qué bueno es el Señor, mis hermanos, qué bueno es el Señor. Y de verdad Jesucristo se presenta ante nosotros como el buen pastor. Y tal vez usted ha leído, ha estudiado, ha analizado el Salmo 23, donde el Señor dice que Él es nuestro buen pastor. Y si Él es nuestro buen pastor, nada nos faltará, porque Él cuidará de nosotros. Aún vayamos por ese valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros, su vara, su cayado nos infundirán aliento, dice la Escritura. Qué bueno es el Señor. Fue un mensaje maravilloso donde aprendimos la relación que debe tener el pastor con sus ovejas. Jesucristo nos debe conocer a nosotros y nosotros, sus ovejas, tenemos que aprender a conocer a Jesús. Mire, esa es una relación muy bonita, donde no solo el pastor conoce las necesidades de las ovejas, sino que las ovejas tienen que aprender a discernir la voz de su pastor. Y no solo las ovejas deben conocer a su pastor, también las ovejas tienen que darse a conocer a su pastor. El Señor espera que nosotros nos acerquemos a Él y en intimidad Él nos pueda conocer nuestras aflicciones, pueda conocer nuestras dudas, nuestros más grandes temores que tenemos en la vida, nuestros sueños, las aspiraciones que tenemos en la vida. El Señor quiere conocerlo. Y cuando llegue aquel día, ojalá que el Señor diga eso de usted: te conocí, hijo. Y que no vaya a expresar el Señor: apártense de mí porque nunca los conocí. Llegará ese día donde el Señor espera encontrarse con aquellos que le son a Él conocidos. Hoy quiero presentar un quinto mensaje, un mensaje también lleno de esperanza, un mensaje también que debe fortalecernos en nuestra fe. Un mensaje muy interesante. Nuevamente le invito para que busque conmigo en el Evangelio según San Juan, que es el Evangelio que estamos analizando en estos 7 mensajes. Hoy vamos a estudiar el número 5 de esta serie, Conectados a Jesús. Y le voy a pedir entonces que busque el capítulo 11 y leeremos el versículo 25. Vamos a tomar como base ese versículo y vamos a analizar un poco la historia en contexto. Dice la Biblia: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. En este versículo vamos a hacer un pequeño análisis de lo que está sucediendo en el contexto para llegar a el análisis de estas tres grandes afirmaciones que el Señor presenta en este mensaje. Cuando Jesús hizo esta declaración, la declaración de este título sobre Él mismo, se encontraba con la familia de su amigo Lázaro. Usted sabe cómo va la historia en el capítulo número 11. Lázaro se había enfermado, Lázaro estaba pasando por un momento de enfermedad, en un momento de crisis, en un momento de verdad que le permitía mirar hacia el frente la inminencia de la muerte. Tal fue la desesperación de la familia que usted sabe, enviaron algunos mensajeros a informarle a Jesús: tu amigo Lázaro está enfermo. Lázaro está enfermo, Señor. Incluida dentro de esa noticia, pues estaba la idea: por favor, ven a nuestra casa, visita a Lázaro ahora que es tiempo. Usted sabe, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Aún nosotros podamos pensar que el Señor se está atrasando en nuestras peticiones que le hemos puesto, Él sabe sus tiempos y Él sabe cuándo es el mejor momento para ofrecer la ayuda que Él nos da. En esa circunstancia se encontraba. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, estaban desconsoladas, pues habían perdido a su hermano querido. Esa enfermedad llevó a que Lázaro no encontrara el favor de la sanidad en Dios. Es decir, Dios no lo sanó de esa enfermedad. Pero hay propósito en todo lo que Dios hace. Aquellas dos mujeres que tenían a su querido hermano ya dentro de una tumba, porque habían pasado 4 días ya, en los que Lázaro había muerto y había sido sepultado, ya habían tenido todo su sepelio, todo su ritual de duelo, mientras llevaban a su hermano Lázaro a la tumba. Ya ellas habían experimentado ese adiós de su hermano y se encontraban ellas muy desconsoladas. La Biblia nos dice en estos primeros versículos, del versículo 17 en adelante, que habían personas que habían llegado a la casa de ellos para darles consuelo. Habían venido muchas familias, algunas personas dicen que eran endechadores, personas incluso contratadas para que fueran a llorar a la casa de la familia sufriente. Allí se encontraban estas dos mujeres, ya sin su hermano, solamente con la expectativa de qué va a pasar el día de mañana. No nos va a pasar nada bueno. Y eso es lo que a veces nosotros experimentamos ante la inminencia de la muerte. Es una experiencia muy dolorosa, queridos hermanos. De seguro que usted lo sabe muy bien y lo ha vivido. Por esa razón este mensaje nos trae mucho consuelo al corazón. Lo vamos a ir viendo en los detalles que nos presenta. Cuando viene la pérdida de un ser querido, cuando algún ser amado de nuestra familia fallece, muere, viene ese sentimiento doloroso que experimentamos los seres humanos. Quizá hasta nos llenamos de temor con la idea que un día moriremos. Y es que cuando vemos el acontecimiento de la muerte de alguna persona, puede ser un ser querido o no, algún amigo, alguna persona, incluso alguna persona extraña, hay algo en nosotros que nos conecta conscientemente o inconscientemente, hay una conexión con lo que estamos viendo y casi que estamos viendo nuestra figura en esa persona que ha fallecido. Y entonces en nuestro interior viene ese temor a la muerte cuando nos damos cuenta que no existen personas que se puedan resistir a la muerte. A lo mejor habrán personas que los hemos visto muy saludables, muy llenos de vida, muy llenos de sueños, de aspiraciones, y de pronto los vemos morir y nos chocamos con esa idea de que la muerte es una realidad, que tarde o temprano nos afectará, nos tocará a nosotros. Y entonces vienen esos sueños nocturnos, esas visitaciones de sueños por las noches que nos quitan el sueño. Y pasamos a lo mejor llenos de temor, imaginando cómo será el momento cuando nuestra vida
deje de existir, nosotros tengamos que morir. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a vivir? ¿Qué es lo que vamos a experimentar? Son dudas. Y es que cada vez que nos toca caminar en la oscuridad, en lo desconocido, provoca temor en nuestra vida. Jesús nos da una promesa que no encontraremos en ninguna otra religión. Quiero usar la palabra religión. Hemos dicho que la fe cristiana no es una religión, pero bueno, usted sabe que sí, ¿verdad? Y porque su etimología, no quiero extenderme, la religión significa estar atados a una creencia, a una fe, estar religados. Y nosotros, los que creemos en Jesucristo, estamos atados a esa fe. Encontramos nosotros muchas formas que expresan nuestra fe. Así que el cristianismo, quiero decirle, es el único sistema de valores religiosos que nos permiten a nosotros descansar en una verdad. Descansar en la verdad de que existe vida después de esta que nosotros experimentamos. Jesús dijo que el que creyera en Él, aunque muera físicamente, algún día volverá a vivir cuando Él le resucite. Esa es una verdad. Y me parece que es una verdad fundamental dentro del sistema cristiano, del sistema de valores, del sistema de creencias, del el sistema cristiano. Jesús, mis queridos hermanos, resucitó. Ese es un elemento de verdad dentro de este sistema de creencias. Esa es la evidencia que todo lo que Él nos ha prometido tendrá su cumplimiento. Porque Jesucristo resucitó, y es un hecho que lo tenemos registrado en la historia, es un hecho no inventado por los discípulos, porque nadie muere por una mentira. Es un hecho que no pudieron negar las autoridades de ese tiempo, el sistema judío, las autoridades judías, las autoridades romanas. Fue un hecho que no lo pudieron negar ellos, porque ellos no robaron el cuerpo, ni los discípulos robaron el cuerpo. Es un hecho que está amparado con el testimonio de muchas personas que lo vivieron, que lo vieron, que lo tocaron, que lo escucharon, que estuvieron con Él, con el Cristo resucitado. Y este hecho le da mucho sentido a nuestro sistema de valores, principalmente cuando la fe cristiana nos habla de una vida después de esta. En Jesús tenemos la vida verdadera. En Jesús tenemos esa vida, esa certeza que resucitaremos. Todo ser humano, usted y yo, ciertamente moriremos algún día. Nuestros días terminarán, nuestros años se acabarán, nuestra existencia terminará sobre esta tierra. Tarde o temprano nos enfrentaremos a esa realidad. Pero si usted y yo, si usted cree en el Señor Jesucristo, usted tendrá una promesa en su vida, que aunque usted ya no esté consciente o siga consciente, después de esta vida, usted tendrá una promesa, la promesa de la resurrección. En este mensaje, mis queridos hermanos, queridos amigos, deseo transmitir una palabra de aliento. Estamos rodeados de mucha muerte. Estamos rodeados de mucha experiencia de muerte a nuestro alrededor, en su familia. Las noticias todos los días nos presentan cuadros de muerte, que de alguna manera nosotros intentamos esconder en nuestro inconsciente, sacarlo de nuestro consciente y colocarlo allí en el interior y tratar de enmascararlo con alguna vida que no le teme a la muerte. A lo mejor con distracción, a lo mejor con alguna fiesta, con alguna búsqueda de placer, con tal de que nos desconectemos de la idea que tarde o temprano nuestros días se acabarán. Nuestros días llegarán a un final. Y más vale que nosotros tengamos conciencia de qué va a suceder cuando eso llegue a nuestros días. Por esa razón quiero dejar una verdad en su corazón. Si usted es una persona que ama a Jesucristo, si usted es un seguidor, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, tome esta promesa para usted.
si usted cree en Jesús, no tema morir. Si usted cree en Jesús, no tema morir. Somos seres humanos y la inminencia de la muerte nos crea mucha expectativa, nos crea a lo mejor mucho horror, pero si usted cree en Jesús, no tema morir. Esa será la base, el centro de este mensaje. Podemos mirar de frente el camino que nos lleva a la entrada a la vida. Sin ningún temor, puede usted levantar el rostro y mirar con la cara en alto ese camino que le está conduciendo a la vida eterna, a la vida completa cuando partamos de esta existencia. Analicemos a continuación 3 afirmaciones que encontramos en el versículo que acabamos de señalar. La primera afirmación la encontramos ahí en el versículo 25. Usted puede identificar la primera parte. Dice: yo soy la resurrección y la vida. Quedémonos con esa primera afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la resurrección y la vida. Muchas cosas en la vida, he mencionado, nos causan temor, nos causan miedo. Tenemos miedo a dar pasos en lo desconocido. Nos causa temor vernos solos caminando en la oscuridad. El miedo antiguo más profundo es el miedo a morir. Y de muchos frentes se nos viene esa realidad, se nos viene esa conciencia. A veces, como en el caso de los discípulos, lo experimentaron en los primeros 7 versículos del capítulo 11, se encontraron con un caso típico, el caso de la enfermedad. La preocupación de la familia de Lázaro fue enviar inmediatamente mensajeros a Jesús para que Jesús tomara una decisión. ¿Qué es lo que va a pasar con Lázaro? Aquellos discípulos escucharon una noticia que estaban familiarizados. Una persona está enferma y posiblemente muera por esa enfermedad. Quizás los discípulos se identificaron con Lázaro. ¿Qué va a pasar cuando a mí me toque estar en esa enfermedad? Y a veces nos preocupamos, decimos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar qué pasaría si a mí me da una enfermedad? Me enfermo de cáncer, me enfermo de diabetes, me enfermo de algún órgano dentro de mi sistema. Me enfermo. ¿Qué pasa si me enfermo? He visto a muchas personas que se enferman y mueren por causa de la enfermedad. Le tenemos miedo a la enfermedad. Y no a la enfermedad en sí misma, sino a las consecuencias de la enfermedad, que la enfermedad nos puede conducir a la muerte. Viene temor en el corazón de las personas. Las personas se afligen, las personas se preocupan, las personas hasta experimentan síntomas, signos de la enfermedad aún sin tenerla. La misma mente provoca que tengamos los síntomas, la sintomatología de enfermedades. Y a veces acudimos al médico, preocupados, afanados. Y entonces entramos en un círculo de miedo que no se termina nunca. ¿Qué pasa si se enferma algún ser querido? ¿Qué pasa si alguno de nuestros hijos padece de alguna enfermedad? ¿Qué pasa si tenemos un historial de enfermedades en nuestra familia y entonces decimos, tengo propensión a la enfermedad? Las personas se afligen, hermanos. Las personas se afligen. Hay temor en lo desconocido. Ni siquiera hemos avanzado en ese camino de oscuridad de la enfermedad y ya estamos preocupándonos. Nos afligimos mucho. ¿Qué pasa cuando viene el temor al peligro, a sufrir violencia, como en nuestro país tan habitualmente lo experimentamos? Delincuencia, dolor, violencia, asaltos. Encendemos el televisor y miramos los noticieros por la mañana y nos encontramos con una serie de noticias sangrientas. Comunidades que se pelean entre sí mismos y se matan como que no tuviéramos respeto por la vida humana. Y entonces, a lo mejor cada mañana cuando usted sale a su trabajo,
se encomienda al Señor, abraza a su familia con la idea que posiblemente ya no pueda regresar esa noche. Y ha pasado, tristemente. Algunas personas que no logran regresar a su casa después de una jornada de trabajo porque tal vez murieron en el camino de regreso. Es triste. Y los discípulos lo habían experimentado en el capítulo 10, unos versículos antes de esta historia. Habían salido, pero librados por un pelo, como decimos, de haber muerto a pedradas por los judíos que los acechaban. Y ahora Jesucristo les dice, vamos de regreso a Betania. Vamos a la casa de nuestro amigo Lázaro. Está enfermo, duerme. La enfermedad lo acaba de matar. Algunos comenzaron a tener dudas en regresar. Tenían miedo. Habían sido librados unos días antes de morir y ahora tenían miedo. Miedo de enfrentarse a los peligros. Cada una de esas circunstancias de la vida, queridos hermanos, nos preocupan a nosotros. Nos preocupan de verdad, profundamente en el corazón. Así encontramos a esos discípulos alrededor de Jesús, preocupados. Preocupados por un amigo que estaba enfermo, pero preocupados porque había una identificación con ese amigo enfermo. ¿Qué pasa si yo estuviera en el lugar de Lázaro? ¿Qué pasa si yo estuviera sufriendo en ese lecho de enfermedad? ¿Qué pasa si yo fuera el que ha muerto? ¿Con qué esperanza me enfrento a esa realidad desconocida para mí? Cuando llega a nuestra conciencia ese concepto psicológico que se llama la inminencia de la muerte, buscamos un refugio racional. Queremos colocar en nuestra mente ideas que nos den consuelo, que nos hagan entender que es una realidad, no la podemos evitar, el tema de la muerte. Pero ¿cómo nos vamos a enfrentar a ella? Necesitamos tener ideas que nos ayuden a tener calma en esos momentos o ante esa realidad. Cuando llega la enfermedad como mensajera de la muerte, buscamos un sanador. Cuando el peligro nos mira amenazante, buscamos un protector. Pero cuando llega la muerte, parece que nuestros argumentos entran en crisis. Y era lo que estaba experimentando Marta en esa circunstancia. Cuando escucha que Jesús viene a la casa de ellas, ella sale al encuentro de Jesús. Y delante de Jesús ella lleva dos ideas con las que quiere aferrarse a una creencia. Quiere colocar una de esas ideas en su mente, en su cabeza. La primera es un reclamo que le hace Marta a Jesucristo. Versículo 21 dice la Escritura, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire, qué interesante. Con esa primera idea se le presenta Marta a Jesús. Una idea racional, una idea a lo mejor desesperanzada totalmente. Una idea que le dice a Jesús, llegaste tarde, Jesucristo. Si te hubieras apurado un poco más, ¿por qué es que vienes hasta ahorita? Si te hubieras apurado un poco más, no estuviéramos en esta situación de dolor, de muerte, de tragedia en nuestra vida. ¿Cómo no tuviste un poco de más cuidado, Jesús, para apurarte? ¿Por qué llegas tarde, Señor? Le digo, el Señor nunca llega tarde, por supuesto. Lo creemos muy bien. En los tiempos del Señor, sus tiempos son perfectos y Él sabe en su buena voluntad lo que es mejor para nuestra vida. Marta tenía un segundo concepto, no hallaba, estaba en crisis. El primer concepto era una queja contra Jesús. Una queja que partía de la realidad. Mi hermano está muerto y no hiciste nada, Señor, para evitar eso. Nos venció la muerte. El Hades cumplió con su propósito. Quitarnos la vida. Arrancarnos y ponernos dolor, arrancarnos esperanza y ponernos dolor. Mire ese juego racional que tiene Marta con Jesús frente a Él. Quizá buscando seguridad en un pensamiento racional, en una fe que le trajera consuelo al corazón. La segunda idea la tenemos ahí en el versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dios te lo dará. Yo me quiero quedar con esa idea, decía Marta.
Sé que me fallaste, Jesús, porque no viniste a tiempo. Y nadie pudo evitar. La muerte nos ganó. La muerte venció. La muerte se ríe de nosotros. La muerte se burla. Llegaste tarde, Señor, y no hiciste nada por nosotros. Pero quiero quedarme con una idea desesperanzada. Lo que yo le pida a Dios, me lo dará. Sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Una idea desconsolada. Hay una realidad con esa idea en la que a veces tenemos las verdades de la Biblia, las promesas del Señor, pero parece que para nosotros no son. Parece que son para todo el mundo, menos para nosotros. Parece que Dios las prometió, pero cuando hay que cumplirlas, no se da cuenta que ahí estamos nosotros también necesitados. Es una crisis que surge en el corazón de las personas y es natural que lo tengamos. Es natural que nosotros experimentemos esas confusiones en nuestro sistema de valores, en nuestra fe. Es allí donde Jesucristo nos tiene que dar una palabra. Una palabra que nos dice, mira, ni es una ni otra, tengo una que es la verdad. Hay una que estás hablando que hay una realidad, tu hermano murió. Hay otra verdad que estás hablando, que hay promesas, que Dios te puede responder tus oraciones. Pero yo te quiero decir la verdad, la virtud perfecta que está en mí, dice el Señor. Tu hermano resucitará. Qué gran palabra, hermano. Mire, choca con todo lo que está diciendo Marta. Choca con su crisis que está viviendo. Mi hermano ha muerto. Dios dice que me puede conceder lo que yo le pida. Y entonces Jesucristo da una palabra certera en medio que no se la veía venir Marta. Tu hermano resucitará. Intentando hacer una síntesis con esa dialéctica, en esa serie de pensamientos que algunos se contraponen, se contradicen, Marta quiere seguir creyendo. Y entonces ella se aferra en una verdad y le responde a Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Quiero seguir creyendo, Jesús, que hay esperanza. Y es que en el sistema de creencias de la época en que Marta había sido instruida, ya algunos conceptos han evolucionado. Muchos años atrás las personas creían que la muerte era el Seol, la tumba, por supuesto, era una tumba, el Seol, donde depositaban el cuerpo inerte, donde depositaban un cuerpo sin conciencia en medio de tinieblas que lo abrazaban. Pero en la medida que el pensamiento fue cambiando en la cultura judía, ahora ya había un concepto de más allá, un concepto de vida después de esta vida después de la muerte terrenal. Y a esa palabra se estaba apropiando Marta en su desesperación, porque cuando viene la crisis, hermanos, nosotros queremos una idea racional que nos permita encontrarle sentido a lo que estamos viviendo, a nuestro dolor. Marta había llegado a creer, pero al ver a su hermano morir, su sistema de creencias se enfrentaba a la realidad de que su hermano ya no estaría. Su fe se divide en reclamos a Dios y una esperanza desconsoladora que no ayudaba en mucho. Jesús le dijo a Jesús ella esa palabra de desconsuelo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y desde esa palabra surge entonces toda la esperanza. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús entonces le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Allá en el día postrero yo estaré dando vida a los míos. Pero estoy aquí presente para alentar tu corazón atormentado por la muerte de tu hermano. En otras palabras, Jesús le está diciendo eso. Y es que, mis hermanos, si usted cree en Jesús, no tema morir. Si el Señor está presente en su vida, está presente en su casa, está presente en su mente, en su corazón, y usted sabe que la dulce compañía de Jesucristo la tiene todos los días, mientras usted va como peregrino por esta vida,
No tema morir, porque en esta vida, mientras transitamos, el Señor ha prometido darnos vida. Y al final de nuestra jornada, cuando la puerta se abra al final del camino, allí estará Jesús también para acompañarle a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. Quiero señalar una segunda afirmación. El texto dice, después, yo soy la resurrección y la vida, lo conecta con una segunda oración. El que cree en mí. Mire esa primera parte. El que cree en mí. Hay una condición para que esta verdad se haga una realidad en nuestra vida. Creer en Jesús es esa condición. Creer en Jesús es la condición para la resurrección y para la vida, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Jesús, el autor de la vida y el dador de la vida, estaba allí presente ante Marta. Los ojos de Marta estaban enfocados en la crisis, como usted lo ha notado. No podía ver al Señor Jesús que le decía: el que cree en mí. Marta está confundida con una realidad y con una esperanza que no era tanto esperanza para ella en su dolor, en su circunstancia. Ella quería algo más. Y ese algo más lo tenía enfrente. Allí estaba Jesús, quien le dice: el que crea en mí, el que cree en mí. Ese fue un llamado a poner los ojos en Jesús. Ese fue un llamado a no enfocarse en la realidad de la inminente muerte. Ciertamente, hermanos, si nosotros pasamos enfocados en que vamos a morir, si nosotros pasamos enfocados en que nuestros días cada vez son menos y la inminencia de la muerte cada vez es una realidad más palpable en nosotros, pues usted puede perder el gozo en su vida y puede dejar de esforzarse y puede cambiar su mentalidad y decir: ¿para qué se esfuerza uno si de todas maneras nos moriremos? O puede pensar equivocadamente, como algunos dicen: comamos y bebamos que mañana moriremos. La vida es corta, disfrutémosla echándola a perder. Si nosotros no nos enfocamos en Jesucristo, ciertamente podemos traer desconsuelo a nuestra vida por la inminencia de la muerte. Hay muchas opciones para decidir en qué creer. Usted lo sabe muy bien. Jesucristo nos dice: el que crea en mí. Hay opciones a las que usted puede acceder. Por ejemplo, hay una cultura y una religión que nos habla de la reencarnación, principalmente las culturas orientales, las religiones orientales. Diga usted el hinduismo, el budismo, que se ha puesto de moda su sistema filosófico, ¿verdad? Como una alternativa. Que nos hablan de la resurrección, de la reencarnación, la reencarnación. Y nos dicen que dependiendo cómo sea su fidelidad a su forma de vida, a ese designio que usted trae, si usted es fiel, consecuente con, digámoslo así, su raza, con lo que usted es. Si usted es un pobre, usted debe ser un buen pobre, disfrutar de su pobreza. Si usted es un rico, usted debe ser consecuente con su riqueza y ser un buen rico y disfrutar de su riqueza, porque el karma le permitirá ya sea evolucionar o involucionar. Es toda una enseñanza complicada y que nos confundiría y no nos deja con la esperanza que nosotros deseamos al partir de esta vida. Pero usted puede creer en eso. Usted es libre, tiene libre albedrío. Puede decir: yo escojo creer en la reencarnación. Voy a hacer todo lo posible para que mi estamento, mi estrato suba a otro nivel. Y si yo nací en condiciones de pobreza, quiero reencarnar en una persona con mejores recursos. Si usted quiere, apuéstele a eso.
O usted puede optar y creer por la postura atea, que hoy también se está poniendo de moda, ¿verdad? Principalmente de las sociedades del primer mundo que nos traen la idea de que la vida es corta y hay que disfrutarla. Muchas personas en la sociedad del primer mundo no duermen porque hay que sacarle el jugo a la vida, sácale el jugo a la vida, disfruta todo lo que puedas, prueba todo lo que quieras, porque después de esta vida no hay otra vida, no hay otra existencia. La energía se transforma. Hoy somos seres humanos, después podemos ser pasto, después podemos transitar para energía en sí misma. Una idea muy materialista. Usted tiene todo el derecho, usted tiene toda la libertad, el Señor se lo respeta, Dios le respeta. Usted puede tomar la decisión por apostarlo todo por la creencia atea de que no hay vida después de esta. Pero el Señor nos está poniendo a nosotros una responsabilidad. El que crea en mí, prácticamente le está diciendo a usted, podés apostarlo todo. Podés tomar la decisión también de creer. Si hoy no te complace de que existe vida después de esta, pues nada vas a perder. Al final de tu historia, pues si tenían razón los ateos, pues sencillamente desapareciste. Dejaste de existir. Si tenían razón las culturas que hablan de la reencarnación, bueno, en algo usted va a reencarnar. Pero si Jesús tiene la razón, entonces sí, no creerle a Él sería el fracaso total. No creer en Jesucristo sería la peor tragedia de su vida. Llegar al final de sus días y encontrarse con que Jesucristo ciertamente decía la verdad. El que crea en mí, aleluya. Hay una posibilidad entonces en nosotros ahora, creer en el Señor, apostarlo todo en nuestro Señor Jesucristo. No sabemos posiblemente lo que hay después de esta vida, más que la palabra de Jesucristo, quien nos asegura que nos recibirá en la gloria si caminamos tomados de su mano. El salmista David lo dice en el Salmo 73, versículo 23 y 24. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Tenía la conciencia el salmista David al decirle al Señor, cuando pase esta vida, yo sé que me encontraré contigo, me vas a recibir en gloria. Y esa es la esperanza que nos da Jesucristo, mis queridos hermanos, que aquellas personas que creen en el Señor se encuentran con que Él ciertamente es la resurrección y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar entonces con la tercera afirmación diciéndole, si usted cree en Jesús, si cree en Jesús, aunque muera, vivirá. Qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno es el Señor. Con esa palabra de fe, lleva a Jesús nuevamente a la seguridad que Él da. Nos lleva a ese espacio de seguridad que solamente Él nos puede dar. Esa idea muy racional, llena de fe, pero muy racional, muy lógica. Después de esta vida hay más vida. Después de esta vida la existencia continúa. La conciencia sigue en nosotros. Después de esta vida nos encontramos con que existe vida después de esta. Jesús le dice a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer en Jesús es la condición, dijimos antes, para tener la vida que Él nos da. Para creer que aunque muramos en esta existencia terrenal, nuestra vida, nuestro ser resucitará una vez más. Tener la vida del Señor significa, por lo menos, podríamos darle algunos 3 significados. Que aquellas personas que están muertos en sus pecados, como lo estaba yo, como posiblemente lo estaba usted, querido hermano, si ha creído en Jesucristo usted,
Y ahora que hemos creído en el Señor, hemos accedido a la vida de Dios. Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La expresión de Jesús al decirnos, el que cree en mí, aunque esté muerto hoy en sus pecados, aunque hoy esté muerto en sus delitos, aunque hoy no tenga conciencia de sus acciones porque el pecado lo ha matado, aunque esté muerto, vivirá, nos dice San Pablo. Estábamos muertos en nuestros delitos, pero Él nos dio vida. Bendito sea el nombre del Señor. Una segunda forma de entender esta expresión maravillosa de Jesucristo, que aquellos a quienes alcance la muerte, si le alcanza la muerte a usted en esta vida antes de que el Señor venga por su iglesia, si a usted le alcanzara la muerte en este año, hermanos, si a mí me alcanzara la muerte en este año, nosotros llegaremos a la puerta de la verdadera vida. Si cuando vemos por delante encontramos que allí está la puerta del final de nuestra existencia, esa puerta se abrirá a nosotros como la verdadera vida. El drama humano no termina aquí, queridos hermanos. Después de una vida de altibajos, después de una vida de sufrimientos, de alegrías, de tristezas, de gloria, de gozo, de dolor tal vez, todos los estados anímicos que esta vida nos presenta, todo este drama humano no termina aquí. Al final hay una entrada a la vida que Dios nos da, donde solo hay bienestar. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, si la muerte nos alcanza en esta vida terrenal antes de que el Señor venga por su iglesia, el Señor nos da una palabra: vivirás, me dice el Señor. Si mueres en esta vida antes de que yo venga, vivirás, me dice el Señor. Y es una promesa que usted debe tomar en este tiempo, querido hermano, porque si usted cree en Jesús, no tema morir. No tema morir, porque Él venció la muerte, queridos hermanos. Y una tercera explicación que puede surgir de esta expresión, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, que aquellos que mueren, hermanos, aquellos seres queridos que ya no están con nosotros, aquellos hermanos, aquellos pastores de iglesia que partieron a la presencia del Señor, y todos aquellos que en la historia humana han creído en Jesús y han muerto. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los grandes mártires de la historia del cristianismo, la iglesia que el día de hoy sigue sufriendo como mártires en diferentes sociedades del mundo, que los atacan, que los matan por el único hecho de ser cristianos. El Señor tiene una promesa para todos los que mueran creyendo en Él. Tienen la esperanza de volver a vivir en la resurrección que se aproxima. Y sobre ese tema, por supuesto que no tengo mucha explicación. ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Son muchas dudas que tenemos. Lo que sí sabemos, hay una expresión: será un cuerpo glorioso. Será un cuerpo que no será afectado por las leyes físicas que hoy afectan a la materia, a nuestro cuerpo, a nuestros huesos. Será un cuerpo diferente, el cuerpo resucitado. Y el Señor nos da una promesa: el que cree en mí, aunque esté muerto, pero el día que yo venga, lo resucitaré, dice el Señor. ¿Y cómo va a ser Dios para que las partículas que ya se han, digámoslo así, deshecho, y hay simplemente cenizas y polvo, qué hará el Señor para reconstruir nuestro cuerpo? Esas son las acciones que hace Dios. En el fiat de Dios, con la palabra de Dios, con un hágase, el Señor hizo el mundo. ¿Cómo no va a hacer lo que nosotros hoy somos también? Y en un cuerpo mucho mejor. En un cuerpo resucitado, sin afecciones, sin los efectos de la influencia de la vida material.
Queridos hermanos, si usted cree en Jesús, no tema morir. Es el mensaje de esta mañana. Nos ha dado Dios una vida y ya en este mundo de los murientes nosotros hemos recibido la vida del Señor. En este mundo donde todos mueren, el Señor nos ha dado vida ya. Qué gran promesa, qué gran acción, qué gran regalo la que hemos recibido, el que hemos recibido de parte de Dios, en que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y murió por nosotros. Y ahora nosotros tenemos la vida de Cristo en nuestro ser. Y ahora nosotros disfrutamos de la vida plena en el Señor. Quiero concluir este mensaje, mis queridos hermanos, diciéndoles que es inevitable sentir miedo ante lo desconocido. Es inevitable. Cada vez que nos enfrentamos a un nuevo trabajo, es inevitable sentir cierto temor. Cada vez que llegamos a una ciudad nueva, es inevitable sentir cierto temor, un temor que no es paralizante, pero existe un temor que es más profundo y puede ser el temor a la muerte. Es inevitable tenerle miedo a la muerte. El remedio para el miedo es la confianza en Jesús. El remedio para despojarnos de este temor ante una realidad como lo es la muerte es depositar toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Confiar en Jesús activa nuestro valor, hermanos, el cual no descansa en nuestras capacidades. Ciertamente no podemos evitar morir, pero hay uno que ya la venció. Cuando usted descansa en Jesucristo, se da cuenta que, usted como ser humano no puede ante la fuerza de la muerte, pero hay uno que ya la venció. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo te ha sorbido con su victoria en la cruz del Calvario, ¿dónde está aquellos que nos acechan y nos pueden provocar miedo? Ciertamente con mis fuerzas no puedo yo evitar morir, pero si deposito mi confianza en el Señor, todo va a estar bien. Si usted deposita su confianza en el Señor, usted puede tomarse de la mano y aunque llegue ese momento definitivo, cuando usted tenga que partir de esta existencia terrenal, usted sencillamente mantendrá sus ojos puestos en Jesús. Aunque la muerte esté alrededor suyo, usted mantenga sus ojos puestos en Jesús, quien le espera con una sonrisa y le dice: ven aquí, hijo, ven aquí, hija, encamínate a esta puerta. Estoy usando lenguaje metafórico, no estoy diciendo que así sea la muerte. Solamente le digo que cuando ese momento llegue, usted mantenga sus ojos puestos en el Señor. Y Dios quiera que en ese momento usted se acuerde de estas palabras. Y si su vida se llena de miedo: Señor, estoy experimentando la muerte, siento que mi cuerpo se está apagando, será el momento para que usted active su fe. Y entonces diga: llegó el momento, ahora me voy a encontrar con mi Señor, con mi Salvador. Ahora llegué a casa, ahora estaré bien. Ahora el afán de esta vida y la aflicción de esta vida queda atrás, porque ahora mis ojos verán al Señor, a mi Señor que me ama y a quien yo amo y por quien he vivido toda esta vida. Jesús es el autor de la vida, mis queridos hermanos. Es donde descansa nuestra fe. Jesús nos dijo que si creemos en Él, aunque muramos en esta vida, viviremos con Él. Ya estábamos muertos y Él nos dio vida, queridos hermanos. Asimismo nos dice que al morir aquí, se nos abrirá la puerta de la vida eterna y al final, cuando llegue el momento, el Señor nos resucitará para que estemos con Él por la eternidad. En este mensaje, queridos hermanos, la verdad que he deseado que quede en su corazón es: si usted cree en Jesús, es la gran condición. Si usted cree en Jesús, no tema morir. Si usted no cree en Jesús, de seguro que sí se afligirá.
Porque ninguna teoría, ninguna idea, por muy racional que parezca, le llenará satisfactoriamente el corazón. Pero tomarse de esa palabra que le dijo Jesús a Marta, tu hermano resucitará. Es una palabra que el Señor le dice a usted en este momento, en este mensaje. Usted resucitará si cree en el Señor Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. No sé cuál sea la circunstancia por la que usted esté atravesando. No sé cuál sea el momento de dolor por el que usted esté viviendo. Posiblemente un momento de temor en su vida por la inminencia de la muerte. Quisiera terminar este mensaje haciendo una oración, pidiéndole al Señor que fortalezca su vida, su fe y le llene a usted de esperanza. Si usted es una persona que se ha alejado del Señor Jesucristo y su vida en este momento está en peligro de que si muriera, moriría sin esperanza, le animo para que afirme su fe en el Señor. Y en esta oración, usted le pida al Señor que le dé fe, que le aumente la fe, que Jesucristo entre a su vida para que Él sea su Señor y su Salvador. ¿Me permite hacer esta oración por usted? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te doy, amado Señor, por la vida que nos das en Jesucristo, por la esperanza que nos das en la resurrección, por el ejemplo que Jesucristo nos dio al vencer la muerte y al resucitar. Tu Espíritu Santo le dio vida a nuestro Señor Jesucristo, lo levantó de la tumba y esa promesa la tenemos nosotros, que aunque muramos, viviremos si ahora confiamos en el Señor Jesús. Te pido, amado Padre, por mis hermanos y amigos que han escuchado este mensaje, aquellos que están llenos de miedo en sus corazones, por favor, Señor, que esta palabra encuentre un terreno fértil en sus corazones y les haga creer una vez más que aunque hay una realidad de muerte para todos los seres humanos, también hay una esperanza de vida para todo aquel que cree en Jesús. Te pido que aumentes la fe en cada uno de mis hermanos, que aquellos que tienen miedo en este momento, su miedo sea cambiado por esperanza y por satisfacción en la palabra que tú les das. En el nombre de Cristo Jesús, nos quedamos con esa verdad en nuestro corazón, que si creemos en ti, no le tendremos miedo a la muerte. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que la dulce presencia del Señor quede con usted ahí en su casa. Que Dios le bendiga, mi querido hermano. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.